Del Evangelio de Mateo. Mientras Jesús les estaba diciendo estas cosas, se presentó un alto jefe y postrándose ante él, le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven a imponerle tu mano y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. Entonces se le acercó por detrás una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y les tocó los flecos de su manto, pensando: con solo tocar su manto quedaré curada. Jesús se dio vuelta y al verla le dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y desde ese instante la mujer quedó curada. Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a los que tocaban música fúnebre y a la gente que gritaba y dijo: retírense, la niña no está muerta, sino que duerme. Y se reían de él. Cuando hicieron salir a la gente, él entró, la tomó de la mano y ella se levantó. Y esa noticia se divulgó por aquella región. Palabra del Señor. Es evidente que la actividad de Jesús, por lo que nos cuentan los evangelios, giró en torno a tres tareas que ocuparon prácticamente toda su vida pública: la salud de los enfermos, la comensalía compartiendo la mesa con toda clase de personas, sobre todo con pobres y pecadores, la enseñanza a la gente en torno al tema de las buenas relaciones humanas. Es verdad que en el fondo de esta actividad siempre está la referencia al Padre, del que habla con frecuencia y el que dedica horas y noches enteras de oración. Pero el Padre es el motivo y el referente último. La actividad de Jesús no se centró ni en torno al templo ni en las reuniones de la sinagoga. No fue una actividad religiosa como la de un profesional de la religión. El centro de la actividad de Jesús fue el ser humano, su salud, su alimentación, sus buenas relaciones con los demás. Sin duda, en eso vio Jesús lo que más quiere el Padre del cielo y el único camino que nos lleva al Padre, es decir, que da sentido a nuestras vidas. Jesús no fue un agitador social y menos aún un revolucionario. Lo que ocurre es que vio que no hay más camino para ir a Dios que humanizar este mundo. En la curación de la mujer de las hemorragias y en la devolución de la vida a la niña del personaje, Jesús muestra su preocupación central por la vida. No olvidemos que el grupo humano más despreciado de aquella cultura era la mujer, y más si se trataba de una mujer que padecía una enfermedad que impurificaba, o si era una niña que se podía abandonar o venderla como esclava. Para Jesús todas las mujeres tenían la misma importancia y dignidad que los varones. Del Evangelio de Mateo. En cuanto se fueron los ciegos, le presentaron a un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba: jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían: él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Jesús fue un hombre controvertido, mientras que unos se quedaban admirados de lo que hacía, otros veían en eso la presencia del demonio. Pero lo llamativo es que quienes admiran a Jesús son las gentes sencillas, o cloi, mientras que quienes ven en Jesús a un endemoniado son los fariseos, de los que la mayoría pertenecían también a estratos populares, pero sus observancias de leyes y ritos, su religiosidad hipócrita, les hacía ver como obra del demonio lo que era obra de la bondad de Jesús. Jesús era un profeta itinerante que pasaba por pueblos y aldeas curando enfermos y aliviando penas. No está a nuestro alcance hacer milagros, ni siquiera sabemos si lo que Jesús hacía era curar milagrosamente a los enfermos. Lo que sabemos con seguridad es que aliviaba las dolencias, y eso sí que entra en nuestras posibilidades: hacer más llevadera la vida a quienes nos rodean y, si es posible, lograr que se sientan felices. Lo que ocurre es que eso es muy duro, sobre todo cuando uno es el primero que necesita ser aliviado de cargas pesadas. ¿Por qué Jesús era así, actuaba así? Los evangelios no dicen que eso se debía a que Jesús actuaba a Dios. Lo que dicen es que al ver a la gente del pueblo tan abandonadas, tan maltratadas por la vida, se le conmovía las entrañas, es decir, sintió misericordia.
No es que le dio lástima. Dar lástima es una cosa vergonzosa. Lo que sí conmueve a cualquiera es dar con alguien que es tan buena persona que sintoniza y comparte las penas y las alegrías que uno vive. Así era Jesús, tan profundamente humano, y eso es el secreto de todo lo demás. Del Evangelio de Mateo. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón de sobrenombre Pedro y su hermano Andrés, luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Vayan en cambio a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. El capítulo 10 de Mateo tiene una importancia singular. Es el capítulo de la misión de los apóstoles. El relato de Mateo no habla directamente de la iglesia, pero habla de los 12 apóstoles que con el paso del tiempo han sido y son fundamentales en la vida y organización de la iglesia. La iglesia cree que los obispos son sucesores de los apóstoles. Por eso lo que aquí dice Jesús sobre los apóstoles de entonces es fundamental para los obispos de hoy. Lo primero que dice este evangelio es que Jesús dio a los discípulos autoridad. Mateo escogió bien esta palabra. No usa aquí el término griego dinamis, que indica el poder, que se basa en la propia fuerza natural o espiritual, sino que utiliza la palabra exousia, que se refiere al poder o autoridad vinculada a una misión determinada. De acuerdo con las palabras de Jesús, la exousia que se les da a los apóstoles es, antes que nada, un poder, una autoridad para curar enfermos y expulsar demonios, es decir, para aliviar sufrimientos y dar vida. Esto es lo que dice Jesús de entrada, y a partir de esto se ha de entender la misión de los apóstoles. Mateo empieza llamando a los discípulos, y de ahí, al renglón seguido, los llama apóstoles. Obviamente eso quiere decir que los 12 apóstoles y sus sucesores, los obispos, antes que apóstoles, han de ser discípulos, no como los discípulos de los rabinos, que se caracterizaban por su sentido jerárquico y su sumisión a la ley, sino los discípulos de Jesús, que eran los que compartían vida y mesa con él. Solo el que vive así puede ser llamado apóstol y sucesor de los apóstoles. Del Evangelio de Mateo. Por el camino proclamen que el reino de Dios, de los cielos, está cerca. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella, pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, al irse de esa casa o de esa ciudad, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Lo primero que Jesús deja claro en lo que les dice a los apóstoles es que hay una relación directa en la proclamación del reino y todo lo que es dar vida. Jesús piensa, por tanto, que el reino de Dios se hace presente antes que mediante doctrinas y teorías, dando vida a los que la tienen limitada o amenazada. Es una equivocación pensar que el anuncio del reino se hace obligando a la gente a que acepte una teología ortodoxa, cuando lo que más urge, Jesús, es que trabajemos y luchemos por dar vida y por dignificar la vida. Jesús pensó en la misión de los apóstoles de forma que para realizar tal misión no necesitaban dinero. Más aún, Jesús pensaba que para hacer visible el reino de Dios, el dinero es un estorbo. Lo mismo que es un estorbo todo lo que
que sea o parezca ostentación o imagen que llama la atención. Jesús no quiere nada de eso ni para sus apóstoles, ni por tanto para los sucesores de sus apóstoles. ¿Por qué esta postura tan radical de Jesús? Un evangelio que se transmite sin dinero, ni con dinero ni por dinero, ¿no es la prueba más evidente de que es la fuerza de la vida que brota del amor y solo busca amor, respeto, bondad, tolerancia, en definitiva, otro modelo de persona que ya no puede ser nada más que el hombre no económico, el ser humano que añoramos y nunca alcanzamos? San Pablo parece que lo entendió así, por eso insiste hasta 10 veces que él renunció a recibir dinero por su apostolado para no crear obstáculos al evangelio. Del Evangelio de Lucas. En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. Hoy celebramos a la bienaventurada Virgen María de Itatí. Vamos a confiarle a la Virgen María de Itatí nuestras expectativas en este tiempo de incertidumbre. Para ello, nada mejor que poner el espejo del Evangelio. En primer lugar, en tiempos de incertidumbre es necesario tomar estas actitudes paradigmáticas del Evangelio. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá a visitar a su prima Isabel. Entró y saludó. Salir de sí mismo es una actitud necesaria en este tiempo de encerramiento. Salir de sí mismo implicará no solo movilizarse para visitar a alguien, sino inventar los medios, los modos, llamadas de teléfono. Hay un aspecto que a mí me interesa mucho, es la posibilidad de escribir cartas. Antes nos dedicábamos a escribir cartas y demorábamos mucho tiempo y un par de horas por lo menos teníamos en la cabeza y en el corazón a la persona a quien dirigíamos con amor la carta que enviábamos. Hemos olvidado eso detrás de los modos digitales. Sería una buena salida de sí mismo comunicarse con alguien y escribirle de puño y letra por qué lo queremos, qué esperamos, qué puede esperar de nosotros, desearle lo mejor que podamos. Creo que es entrañable el encuentro que se da en una carta pensada, demorada y rezada en torno a una persona. Salir implicará inventar los medios de encontrarse con el otro. Llegó y saludó a Isabel. El saludo es signo en Israel. En general se saluda diciendo shalom, es decir, deseándole la suma de todos los bienes. No es solamente un hola o qué alegría de verte, sino la suma de todos los bienes. Que los cristianos nos saludemos deseándonos la suma de todos los bienes que viene de parte de Dios, creo que es un saludo que hay que recuperar. Otra cosa que aparece clara en el texto que hemos proclamado es la alegría, que se repite 2 o 3 veces, y es la alegría mesiánica que señala San Lucas, el encuentro de 2 mujeres. Sin embargo, en una cultura donde la mujer es poco considerada, lleva entrañablemente unida la alegría mesiánica. Cuando nos encontramos con otra persona, cuando hay un verdadero corazón a corazón y eso se hace en nombre de Dios, debería surgir la alegría mesiánica, es decir, un anuncio gestual de lo que llevamos lo más profundo de nuestro corazón, que es el Señor. Por eso el niño saltó de alegría en mi seno, desde lo más profundo. Y por último, la alegría misma que expresa María. Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. Va a visitar a Isabel, movida por la gracia del amor impregnado de Dios. Se encuentra con Isabel y salta de alegría escatológica también. Y en tercer lugar,
El gesto es un gesto misionero en sí mismo y ambas celebran la grandeza del Señor. Cada encuentro con las personas debería ser, si tomamos un café, un mate, nos encontramos, un gozo de haber depositado una semilla del reino en el otro y de haber recibido la semilla del reino de parte del otro discípulo y apóstol de Jesús. Del Evangelio de Mateo. El discípulo no es más que el maestro ni el servidor más que su dueño. Al discípulo le basta ser como su maestro y al servidor como su dueño. Si al dueño de casa lo llamaron Belzebul, cuánto más a los de su casa. No les teman, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. ¿Acaso no se venden un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo los reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que me reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Jesús les ha dicho a sus apóstoles que van a ser perseguidos y enseguida les explica por qué. Si de verdad se han identificado con Jesús, lo lógico es que les va a pasar en la vida lo mismo que le pasó a Jesús. Si él fue perseguido por los dirigentes de su propia religión, es evidente que quienes se presentan como los discípulos de aquel Jesús, si de verdad lo son, tendrán que pasar por la misma situación. Están equivocados los dirigentes actuales que piensan que eso ocurrió en el antiguo pueblo de Dios, pero que ya no puede ocurrir en el nuevo y definitivo pueblo elegido. No hay en este mundo religión elegida y exenta del error. Los sumos sacerdotes antes de Israel no se equivocaron por ser de Israel, sino por ser sumos sacerdotes que tenían la convicción de que ellos no se equivocaban. El que se ve amenazado siente miedo. Por eso la gran tentación de los apóstoles y de sus sucesores es el miedo. 4 veces habla Jesús del miedo, y el gran peligro del que tiene miedo es callarse o decir las cosas de forma que no le compliquen la vida. Cuando eso ocurre, el Evangelio se convierte en proyecto político, disfrazado de proyecto apostólico, de responsabilidad pastoral o cosas parecidas.